hablar de la enfermedad isquémica del corazón. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de la principal causa de muerte a nivel mundial, pero nos estamos preguntando qué es exactamente, cómo se diagnostica y cuáles son los principales signos de alarma. ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez, escuchas Mediodía Cope, edición Alicante. Hoy hablamos de salud y lo hacemos con los expertos del Hospital HLA Vistahermosa. Hospital HLA Vistahermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos. Bueno, para abordar todo ello, lo mejor es estar rodeado de expertos. Y te voy a presentar al doctor Juan Miguel Ruiz. Él es cardiólogo del Hospital HLA Vistahermosa. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Denis. Para que nos lo haga un poquito más fácil y sin tanto tecnicismo, ¿qué es esto de la cardiopatía isquémica? Bueno, como has comentado tú, es una enfermedad pues ahora mismo que fundamental en los países desarrollados porque es la principal causa de muerte. La cardiopatía isquémica básicamente es la enfermedad ocasionada por aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las arterias que dan riego al corazón. Uh-huh. Y la aterosclerosis no es más que la acumulación de grasas, fundamentalmente, y células inflamatorias en estas arterias del corazón que con el paso del tiempo y de las décadas las van obstruyendo. ¿Cuál es el problema si estas arterias del corazón se obstruyen? Pues que va a disminuir las necesidades de oxígeno al músculo cardíaco, de tal manera que en determinadas situaciones, pues si yo necesito que mi corazón vaya más deprisa o necesito que mi corazón trabaje más fuerte, si estas arterias están obstruidas, el corazón no va a tener esa capacidad de recibir sangre. Entonces, pues el corazón va a protestar pues con dolor en el pecho, que es lo que conocemos con angina de pecho. Entonces, estas obstrucciones son progresivas a lo largo del tiempo y, bueno, también hay el riesgo de que estas estrecheces que se van formando con la acumulación de grasa fundamentalmente, pues se obstruyan de manera brusca y generen pues lo que llamamos un infarto agudo del miocardio que todo el mundo conoce. Claro, cuando dice una obstrucción por grasa, las causas se deben, no lo sé ahí, pero principalmente a la alimentación. Sí, bueno, los factores de riesgo en la cardiopatía isquémica están muy, muy bien definidos. O sea que yo creo que hay 4 factores de riesgo que son claves, que son los que causan la mayor parte de la aterosclerosis, que es el tabaco, la hipertensión, Uh-huh. el colesterol y la diabetes. Todos esos 4 factores van haciendo que las arterias con el paso del tiempo pues se vayan enfermando y estrechando. Y hay otra serie de factores también que tienen también mucho impacto, a lo mejor no tienen tanto peso como estos 4 factores clásicos, como es la vida sedentaria, la obesidad y lógicamente pues la genética. Hay familias que tienen más antecedentes y más riesgo de tener cardiopatía isquémica que otros. Entonces, bueno, pues entre todos estos factores al final se hacen que las arterias pues se vayan estrechando, de tal manera que un paciente que tiene varios de estos factores de riesgo va a tener, si no hacemos una prevención adecuada, va a tener mucho riesgo de que ese paciente con el tiempo desarrolle cardiopatía isquémica. Doctor, ¿hay diferencias entre una angina de pecho y un infarto o no? Bueno, esto es muy importante, efectivamente. La angina de pecho es, por decirlo de alguna manera, una amenaza. La arteria se va obstruyendo poco a poco, entonces yo, por ejemplo, si quiero hacer footing o quiero andar 1 kilómetro, pues cuando mi corazón necesita mucho oxígeno, el corazón protesta y me da un dolor de pecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que haciendo esfuerzo, el corazón me duele, tengo una angina de pecho, me paro y como el corazón necesita menos oxígeno, pues ese dolor de pecho desaparece y la angina desaparece. Lo que denominamos la angina estable. ¿Cuál es el problema? Cuando a lo mejor esa arteria está parcialmente obstruida y de pronto pues tiene una ruptura y se ocluye de forma total. Se forma un trombo alrededor de esa placa y la arteria se tapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la arteria se tapa, ese dolor no va a ser controlable, va a ser un dolor intenso, muy intenso, que va a poner en riesgo la vida del paciente. O sea que la angina de pecho, por otra manera, es una amenaza, es un proceso de menos riesgo, más estable, frente a lo que llamamos pues el infarto agudo del miocardio, que ya es una obstrucción total que hay que resolver de una manera rápida y resolutiva. Pero sí que la angina es un aviso, por lo menos para que hagamos un chequeo y una revisión, ¿no? ¿Se podría decir que es un signo de alarma también en la cardiopatía isquémica? ¿O hay más signos? Sí, bueno, efectivamente, cualquier paciente con dolor en el pecho, las características luego pues son relativamente comunes. El dolor de la angina de pecho es un dolor opresivo en el pecho, normalmente irradiado al brazo izquierdo, a veces al cuello, acompañado de sudoración, de malestar general. Es un cuadro bastante abigarrado y
y molesto. Entonces, ante esto, este es una alarma, hay que ponerse rápidamente en contacto con el médico para que lo derive a un especialista, a un cardiólogo. Otra cosa es el paciente que debuta con un cuadro pues mucho más intenso de dolor que no se le quita, que no tiene que ver con el esfuerzo, que empieza y que a los 10 minutos ese dolor de pecho sigue molestando, va peor, malestar general. Entonces, en estos casos hay que sospechar siempre pues un infarto agudo de miocardio y, bueno, si tenemos un centro médico hay que visitarlo de forma urgente y si no, incluso avisar al 112 para que puedan activar pues un servicio de emergencias para que valore la posibilidad de un infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo se diagnostica? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento que se lleva a cabo? Efectivamente, el diagnóstico tiene que estar en manos de especialistas en cardiología o de servicios de urgencias y bueno, pues en el momento que lo primero es la clínica que cuenta el paciente, que el dolor sea un dolor pues que sugiera cardiopatía isquémica, que sugiera una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio y que rápidamente, lógicamente, hay que hacer un electrocardiograma que es lo que nos va a poner en alerta para decidir si hay que tratarlo de forma urgente o emergente o se puede estabilizar al paciente y seguir estudiando el proceso. Claro, hablaba de actuar, en algunos casos realizar ese cateterismo, pero ¿cómo se realizan exactamente? ¿En qué consisten? Mucha gente ha hablado sobre los stent, ¿no? La aplicación de los stent. Exactamente. El cateterismo, al fin y al cabo, es una prueba invasiva que realizamos los cardiólogos intervencionistas, que es estudiar a través de catéteres, vamos hasta el corazón y vemos el lugar donde si hay algún tipo de estrechez de las arterias coronarias. En el infarto agudo de miocardio, cuando diagnosticamos un infarto agudo de miocardio en un servicio de urgencias, en un centro de salud, se activa lo que se denomina los códigos infarto, pero rápidamente los pacientes todos se mandan a hacer un cateterismo urgente a la hora que sea, el día que sea, porque sabemos que hay una arteria obstruida y hay que diagnosticar ese problema y resolverlo, porque si no eso supone un riesgo vital para el paciente. ¿Cómo realizamos el cateterismo? Pues lo que hacemos es pinchar una arteria de alguno de los normalmente de la mano, la arteria radial, o si no de la femoral, generalmente usamos la arteria radial de la mano, y a través de esa punción en la arteria subimos catéteres que vamos hasta el corazón. Estudiamos las arterias y en el momento que vemos que una arteria está obstruida, pues procedemos a abrirlo. Eso lo abrimos pues a través de una serie de guías, de una serie de alambres, de una serie de balones y al final siempre cualquier obstrucción siempre la terminamos resolviendo con los stents famosos. ¿Qué son los stents? Los stents son una especie de muelles pequeñitos que lo que hacemos es llegar hasta la obstrucción que hay en el corazón, expandimos ese muellecito y ahí se queda el muelle, de tal manera que restauramos el flujo de la arteria que estaba obstruido. Y un paciente con un infarto que nos llega con una arteria obstruida, vamos hasta el corazón, abrimos esa obstrucción, ponemos el muellecito, ponemos el stent y terminamos el cateterismo restaurando el flujo coronario y abortando, pues en ese caso, el infarto agudo de miocardio. Por tanto, el stent ahora mismo es un poco el tratamiento realmente electivo del paciente con cardiopatía isquémica grave, del paciente con un infarto, con una angina inestable o incluso de muchos pacientes con angina de esfuerzo también estable. Qué fácil lo dice y qué difícil es. Le agradezco mucho que nos haya dado un poco de luz para conocer qué es la cardiopatía isquémica. Al doctor Juan Miguel Ruiz, cardiólogo del Hospital HLA Vistahermosa. Doctor, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Denis. Buenas tardes, muchas gracias.